No hay nada como el Espíritu Santo. Él es el que hace todas las cosas posibles. Sin Él no podemos hacer nada. Nada absolutamente se hace sin Él. Nada se puede mover sin Él. Aún el conocimiento de la palabra, podemos tener conocimiento, pero sin el Espíritu Santo no podemos tener revelación de lo que Él está hablando en este tiempo. Por eso la palabra del Señor dice que oigamos lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, porque es importante tener discernimiento del Espíritu Santo para poder oír lo que Él está hablando en este tiempo, en esta hora, a la iglesia, a tu vida. Mucha gente no puede escuchar a Dios. Mucha gente dice: Dios no habla tan seguido, y Dios se la pasa hablando. Dios habla con la humanidad día con día, día con día, momento tras momento, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Él está hablando. Él está hablando a tu vida. El problema no es Él, el problema somos nosotros, que somos los receptores. Es como la señal de radio. Cuando hay una señal del radio, ahorita hay difusoras en este momento hablando, pero usted no las oye. ¿Por qué? Porque hay ondas radiales, hay ondas que se están escuchando en este momento, pero usted no las puede escuchar. ¿Por qué? Porque necesita estar conectada a ese aparato que transmite el sonido o las voces que se están escuchando ahorita, o la música. Es lo mismo en el Señor. Mientras usted y yo no nos conectemos, Dios está hablando y usted no lo sabe, no lo entiende, no lo puede entender. Él habla cada minuto, Él habla cada instante, pero el problema muchas veces es nuestra distracción. Muchas veces nosotros estamos como esa Marta, distraída, afanada. Y el Señor lo que quiere es que prestemos atención a lo que Él está hablando, a lo que Él está diciendo hoy en día. Alabamos al Señor, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Alabe al Señor porque Él es bueno. ¿Sabe? Estamos aquí en este día. Gloria a Dios por eso. Dios nos ha entregado un nuevo comienzo, y este nuevo comienzo hay que disfrutarlo, hay que gozarnos en Él, porque cada vez que Dios va a hacer algo en la vida de alguien, Dios siempre te va a incomodar, Dios siempre va a moverte de en donde estás, porque Él quiere hacer algo nuevo contigo. Amén. Alabe al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos por ahí. Entonces, si trae su iPad, su teléfono, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Vaya al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Vamos a leer ahí en adelante, y traemos una palabra en este día que le va a ser de bendición. Amén. Alabe al Señor. Lucas capítulo 2, versículo 25, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. Dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo? Sobre él. Dice: y le había sido revelado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aleluya. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo
a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a qué, dígalo fuerte, conforme a tu, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. Padre, en este día que la palabra fluya, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida, nuestros corazones, y que recibamos la palabra, Señor, con gozo, con alegría, y que la pongamos por obra. En el nombre del Señor Jesucristo lo hacemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Amén. Aleluya. Alabamos al Señor. Amén. Dígale al que está enseguida, dígale: cuando cargas una palabra, dígalo, cuando cargas una palabra, dígale: eres indetenible, eres indetenible. Tome su lugar ahí donde está, en el nombre poderoso del Señor. La palabra del Señor es poderosa, hermanos. La palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor siempre permanece. La palabra de Dios dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios. Otra palabra dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios es una palabra, hermanos, poderosa. Cuando el Señor suelta una palabra, Él la hace. Él, hermanos, la cumple, porque es su palabra y nadie puede estar en contra de ella, porque es Dios el que lanza la palabra, el mismo creador de la misma palabra. Entonces Él tiene que cumplir la palabra que Él ha dicho. Amén. Desde el principio podemos ver cómo su palabra tiene poder, cómo es que su palabra tiene una función tan importante. La palabra del Señor habla en el principio, dice que Dios creó los cielos y la tierra, amén. Y dijo Dios: hágase esto, hágase la luz, hágase la tierra, sepárese las aguas, hágase las lumbreras. Entonces toda la palabra del Señor tiene peso en Él. Entonces todo lo que fue creado por una palabra de Dios. Amén. Alabe al Señor. Entonces Dios, cuando Él lanza una palabra, la palabra de Dios tiene que cumplirse, tiene que tener un cumplimiento, porque así es el Señor. Él siempre va a cumplir su palabra. Él le dijo una vez a David que él había hablado por su palabra y que no se retractaría de ella, sino que cumpliría cada cosa que él había prometido. Y muchos de nosotros tenemos promesas. Muchos de nosotros hemos tenido una palabra de parte del Señor, una palabra que Dios mismo a veces nos ha dado, que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, o que alguien nos ha profetizado una palabra, o la misma palabra de Dios tiene una palabra de promesas, que cada palabra de la Biblia se va a cumplir, dice la palabra. Amén. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios siempre tendrá un cumplimiento, y un cumplimiento en esta vida y en la vida venidera, y hasta que se cumpla cada palabra que está escrita en este libro que es llamado Biblia. Amén. Entonces todo fue creado por una palabra, y Dios es responsable de cumplir la palabra que Él ha lanzado, la palabra que Él ha declarado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Podemos ver, hermano, tantos ejemplos en la palabra, como podemos ver a un Abraham. El Señor le prometió a Abraham porque le dio una palabra. Él le dijo: yo, ¿verdad? Por mi palabra tú vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo, y en ti van a ser benditas todas las gentes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el varón de Dios
que es el padre de la fe, él creyó la palabra y creyó aún contra esperanza, siendo ya un anciano, la creyó, pero él estaba esperando que el cumplimiento de esa palabra. Y cómo podemos ver todas las cosas que él estuvo pasando. El Señor le dijo desde un momento que lo sacó de su tierra, que lo sacó de su parentela, lo mandó a una tierra que él no conocía, y aún así él obedeció a una palabra que Dios le dijo, y que ahí mismo le estaba dando una promesa cuando lo sacó. Entonces Dios iba a cumplir a su tiempo la palabra que él había declarado sobre Abraham. Amén. Entonces él estuvo esperando esa promesa que Dios le había dado por medio de una palabra. Y él pasó diferentes procesos, él pasó diferentes situaciones. Vemos cómo casi ya siendo un anciano, llega aquel varón, aquel ángel, y le dice: de aquí al tiempo, mira, tu mujer Sara va a parir, va a concebir. Y vemos la situación ahí, cómo se ríe Sara. Pero la promesa llegó. La promesa de Abraham se cumplió conforme a ¿qué? A la palabra del Señor. Cada palabra que Dios ha lanzado sobre tu vida tiene un cumplimiento. Pero para ese cumplimiento tenemos que pasar un proceso. ¿Estamos aquí o no? Entonces vemos el proceso de Abraham, y luego todavía vemos cómo es que Dios le cumple la palabra. Dios cumple esa palabra a Abraham, y cuando se la cumple sucede algo que él no esperaba. ¿Qué es lo que no esperaba? No esperaba que Dios le pidiera a su hijo. Dios le dice: te voy a dar un hijo único que vas a tener. Y luego le dice: pero después que nace su hijo, crece. Abraham está contento, Abraham está feliz, porque Dios le cumplió la palabra que él había dicho. Pero ¿qué es lo que sucede después? Después de que Abraham camina con su hijo, en el tiempo Dios le dice: quiero que me entregues a tu único hijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese transcurso? Que Dios, cada palabra que te da, te la va a cumplir si sigues creyendo en fe y perseveras en ella. Amén. Él la va a cumplir, Él la va a hacer. Todo lo que Él te ha prometido, Él lo va a hacer. Pero en el tiempo va a pasar una crisis, van a venir problemas, y tú tienes que seguir de pie creciendo, creyendo en esa palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, pero cuando la palabra se cumple y tiene un cumplimiento, y por fin dices: wow, Dios me cumplió la palabra. Dios cumplió que mi matrimonio se iba a salvar. Dios cumplió que mis hijos iban a ser salvos. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez más que llega esa palabra, viene la prueba. Dios una vez más probó a Abraham, diciéndole: quiero que me ofrezcas la promesa que yo te di, esa palabra cumplida. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo probó. Cuando él lo prueba, él va y lo ofrece. Y vemos cómo es esto, que el Señor al último prueba a Abraham en aquello que el mismo Señor le había profetizado. Le había dicho: en ti serán benditas todas esas gentes, y te daré este hijo que tú tanto estás anhelando. Entonces, ¿qué pasó ahí? La palabra se cumplió. Cada palabra en tu vida que Dios te ha dado, que alguien te ha profetizado, Dios la va a cumplir. ¿Estamos aquí o no? Amén. Entonces, esto es lo que pasó en este caso también en la escritura que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Simeón. Este hombre, dice, era justo, piadoso, y esperaba, dice, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado, note, por el Espíritu Santo, que no venía la muerte antes
que viese al ungido del Señor. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que también a Simeón le habían dado una palabra, que también a Simeón el Espíritu Santo le había dicho: tú vas a ver la consolación de Israel. Lo que le estaba diciendo es: tú vas a ver al Mesías, y antes tú no vas a poder ver la muerte, porque ahí lo dice la palabra. No vas a ver, la muerte no va a poder venir a ti hasta que tú no veas la palabra cumplida en ti de que tú vas a ver al Mesías. Alabe al Señor. Entonces, este hombre tenía una promesa de Dios, como tú y yo muchas veces hemos tenido promesas de Dios. Dios nos ha dado una palabra, Dios te ha dado a ti una palabra, y quizás en el tiempo de la palabra tú no la has visto, o quizás has tenido un tiempo largo en donde no has visto lo que Dios te prometió un día que Él iba a hacer contigo. ¿Estás aquí o no? Entonces así estaba el Simeón. La palabra no dice a qué tiempo le dio la palabra a Dios. Él no dice la escritura si se la dio cuando era niño, si cuando era joven, si cuando ya era un adulto. Pero él tenía una promesa, que él tenía una palabra, y cuando Dios te da una palabra, Dios te la va a cumplir. A Simeón le dijo el Señor: tú no te vas a morir hasta que no veas al Redentor de Israel, hasta que no veas al niño que traerá la salvación a esta nación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Simeón también pasó procesos. Él no sabía cuándo iba a ver al Mesías, cuándo lo iba a tener en sus brazos, cuándo lo iba a ver. Entonces, imagínese esto. Yo no sé a qué tiempo el Espíritu Santo vino sobre él y le reveló la palabra, pero le lanzó una palabra profética. Entonces, yo no sé si se lo lanzó a los 20, a los 15, a los 30. Pongamos que se los mandó a los 30 años, a una edad que ya estaba madura. Entonces viene y el Espíritu Santo sobre él y le dice: mira, Simeón, te voy a dar una palabra que tú no te vas a poder morir hasta que no veas al Mesías. Entonces él lo recibe con gozo, pero en el transcurso de la vida de Simeón, quizás él tenía 30 y él pasó los 31 y quizás dijo: gloria a Dios, quizás en este año yo vea la promesa que el Señor me dijo que yo iba a tener. Hay una palabra sobre mi vida. Entonces, pero al momento que pasa el año, quizás él no vio la promesa cumplida, y siguieron pasando los años sobre su vida. Y quizás pasaron años y en su vecindario, note lo que pasó, quizás en su vecindario Pepita se murió, pero él no se moría. Y él miraba y decía: wow, Petra se murió, Paco se murió, y mira, se están muriendo todos, pero yo aún sigo de pie. Entonces note lo que Simeón tenía: una palabra. Él tenía quizás tantas dificultades como usted y yo las tenemos. En el transcurso de su promesa, yo no sé lo que usted va a pasar, pero yo sé que va a pasar algo, porque Dios siempre va a probar a la persona a la cual le ha dado la palabra, porque Él dará el cumplimiento a la palabra. Alabe al Señor. Imagínense Simeón caminando y diciendo: yo voy a ver al Mesías, hay una palabra poderosa sobre mi vida, voy a ver al Salvador de Israel. Y pasaban los años y miraba a Petronila que se enfermaba, y de repente se enfermaba y se moría, y decía: wow, Petronila se murió de una enfermedad. Y quizás, yo no sé si Simeón quizás también estuvo enfermo, quizás a lo mejor enfermó de gravedad, y él estaba diciendo: mira, yo estoy enfermo, pero él se aferraba ¿a qué? A una palabra que le habían dado el Espíritu Santo.
Entonces él estaba aferrado a esa palabra. Él estaba diciendo: yo no me puedo morir porque yo tengo una palabra. Dios me dio una palabra. Dios me prometió que yo iba a ver al Mesías. Por lo tanto, aunque quizás se enfermó, y aunque quizás Dios lo probó en una cama, aunque quizás estuvo en punto de morir, el Señor una vez más lo levantó y le dijo: levántate, Simeón, porque tu tiempo aún no ha llegado, porque todavía hay un letrero en tu casa que dice: promesa sin cumplir. Alaba al Señor. Y hay promesas que Dios te ha dado que no se han cumplido, pero ten calma. ¿Por qué? Porque hay un letrero ahí que dice: promesa sin cumplir. Y si se le atreve a acercar la muerte o alguna situación, la muerte tiene que retroceder. La muerte se tiene que ir de tu casa. ¿Por qué? Porque hay una promesa pintada aquí en tu casa, en tu vida, que dice: promesa sin cumplir. Simeón tenía una promesa que él no podía morir hasta no ver al Mesías. Así que no importa la situación que pasaba, él seguía caminando. Se enfermaba quizás, se levantaba y decía: Señor, esta enfermedad, quizás como le dijo a aquel hombre, sí, le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que tú te glorifiques en mi vida. Y seguía y se levantaba y él miraba quizás que su vecino se enfermaba y se moría. Y decía: gloria a Dios, porque yo todavía tengo una promesa. Yo no me puedo morir sin ver la promesa, porque él sabía, él entendía que cuando Jehová daba una palabra, él la tenía que cumplir. Y ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la palabra dice que él era justo, que él era piadoso, que él era un hombre recto. Por tanto, el Señor estaba comprometido con él por la palabra que le había dado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si Dios te está dando una palabra o te dio una palabra, ten paciencia. No importa lo que pases, no importa si estás como Simeón, si ha pasado tanto tiempo. Dice la palabra que este hombre ya era un hombre viejo. Tuvieron que pasar años y años y años para que él viera al Redentor de Israel. Hay promesas que están sobre tu vida. Hay promesas que Dios las tiene que cumplir en ti. Entonces, no importa lo que el diablo haga contigo o quiera hacer contigo o se levante en contra tuya, yo no sé lo que el diablo te ha hecho. Yo no sé lo que te ha tirado. Quizás te ha aventado brujería, quizás ha tratado de matarte, quizás ha tratado de hacer tantas cosas en tu vida, pero la muerte no te va a poder tocar, porque hay una promesa que dice: sin cumplir. ¿Está aquí o no? Dios va a cumplir lo que te dijo. Vamos, lo tienes que creer. Tienes que creer lo que Dios te dijo, porque si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Él no es hombre para que se arrepienta. Él no es hombre para que mienta. ¿Estamos aquí o no? Él es Dios. Y Simeón caminó tanto tiempo esperando. Quizás, yo no sé si ya estaba viejito, quizás si ya caminaba con un bastón, pero una cosa sé, que Dios lo tenía con vida, porque había una palabra que Dios le había dado. ¿Estamos aquí? Entonces, él caminó, él esperaba esa promesa, él esperaba. Si Simeón, la palabra Simeón significa Dios ha escuchado. Note, Simeón significa Dios ha escuchado. ¿Qué significa Simeón? Dígalo: Dios ha escuchado. Note, el Señor le trae una palabra, y lo que significa que Dios tenía que cumplir esa palabra. Y Simeón significa Dios ha escuchado, lo que corrobora que Dios tenía que cumplir la palabra sobre su vida.
sobre tu vida. Dios va a cumplir una palabra. Si Dios te dijo que te iba a dar algo, si Dios te prometió que te iba a sanar, Él te va a sanar. Si Dios te prometió que tu matrimonio iba a estar bien, Él lo va a hacer. Si Dios te prometió que tus hijos iban a servir al Señor, que tus hijos los iba a sacar de las drogas, que tus hijos iban a caminar en Dios, Él lo va a hacer. Pero no importa cuánto se levanta en tu contra, no importa que el diablo se levante en tu vida, tú tienes el derecho para decir: diablo, quizás hoy lo ves en la droga, quizás hoy lo ves en esta situación, pero yo tengo una palabra, yo cargo una palabra, y cuando yo cargo una palabra, tú no puedes hacer nada, porque a su tiempo vendrá el cumplimiento de la palabra. Es la fe la que te sostiene en medio del proceso de la palabra que se te ha dado. Lo mismo le pasó a Abraham. Él tenía una fe, pero Simeón, imagínese, el Señor le prometió a Simeón que vería al Hijo de Dios, que vería al Salvador, que vería al Redentor de Israel. Yo me imagino el gozo que le ha dado a ese hombre, y decir: wow, qué privilegio me ha dado el Señor, que voy a tener la oportunidad de poder ver al Mesías, de poder cargarlo, de poder darle mi bendición, de poder profetizarle, porque el hombre miró el cumplimiento y le profetizó aún al Mesías. Dios tiene una palabra para ti, y cada palabra tiene un cumplimiento. Cada palabra que Dios te ha dado, Él no la ha lanzado por tierra. Él la tiene presente. Estamos aquí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que Dios, así como este Simeón, en este día va a levantar Simeones, a los cuales Dios les ha prometido una palabra, y dice: como quiera te la voy a cumplir. Se levantó el diablo, como quiera que se levante, te la voy a cumplir. Mira que me enfermé, como quiera te la voy a cumplir. Te voy a sanar y te la voy a cumplir, porque tú no te vas a ir de aquí hasta que no veas cumplida la palabra que yo te prometí que iba a darte, que iba a ser contigo. ¿Está aquí o no? Entonces, eso es importante en su vida, eso es importante en mi vida. Dios ha declarado una palabra sobre mí, sobre su vida, sobre mi vida personal, y aún sobre esta iglesia. ¿Estamos aquí o no? Hoy tenemos un nuevo comienzo en esta iglesia, y Dios ha declarado una palabra, y yo sé que se va a cumplir tarde que temprano la palabra que Dios dijo. Yo no la dije, la dijo Él, y si Él la dijo, se cumplirá sobre esta iglesia, se cumplirá sobre tu vida, se cumplirá sobre tu hijo, se cumplirá sobre tu negocio, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que tú estés esperando. ¿Por qué? Porque la palabra la dio Dios y está comprometido contigo. ¿Estamos aquí o no? Así es esto. Dice la palabra del Señor, ahí donde leímos, dice: y Simeón, dice, este hombre justo y piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel. Lo dice, note, y el Espíritu Santo estaba sobre ¿qué? Sobre él. Note, hay algo que recalcar en esto. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y le hablaba, ¿sí? Y le había sido revelado por el Espíritu. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. O sea que vino sobre Simeón. ¿Para qué? Para darle una palabra. Estaba sobre ese hombre. Entonces usted y yo también somos como Simeón. El Espíritu
Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros y nos ha traído una palabra que a su tiempo se va a cumplir. Como punto número 2 dice, y el Espíritu Santo, léalo ahí donde está, dice, y el Espíritu Santo le había revelado. Entonces, otra cosa muy importante es que el Espíritu estaba sobre él y que el mismo Espíritu le reveló. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios es el que te revela a través de su Espíritu Santo lo que va a hacer contigo. ¿Estamos aquí? Y cuando Él lo hace, si Él le entrega algo poderoso, le soltó la palabra. ¿Estamos aquí o no? El hombre se movió en el Espíritu, le reveló el Espíritu, y cuando le revela le dice, te voy a dar una palabra. Tú no te vas a morir hasta que no veas el cumplimiento de esta palabra. ¿Estamos aquí o no? Entonces, él tenía un sello puesto. Es como que si el Espíritu Santo lo selló con la palabra y le dijo, mira, te voy a sellar con esta palabra, porque va a venir un cumplimiento a tu vida, va a venir un aceleramiento a tu vida. ¿Estamos aquí o no? Y hay un punto que quiero resaltar. Dice que el Espíritu Santo le tira la palabra y dice que lo movió de su lugar. Dice, note lo que le revela. Y el Espíritu Santo le dijo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Le da la promesa, lo sella y le dice, no te vas a morir hasta que no veas la promesa cumplida. Sí, no te vas a morir, Cristina, hasta que no veas la promesa cumplida. Si Dios te dijo, Él te lo va a hacer. Si Dios te dijo, Él lo va a hacer. Yo no sé cómo, ni sé cuándo, pero una cosa sé, que Él lo prometió y Él lo va a hacer. Y de ti está esperar, tener fe en medio de la lucha, en medio de todo lo que se te levante en contra. Dios lo va a hacer, porque la palabra te la dio Dios. Tú no fue ni por ti, ni por mí, ni por ti misma, sino fue el Señor. Recibe la palabra, porque Él lo va a hacer. Tú verás tu familia, tú vas a ver a tus hijos sirviendo al Señor como nunca. Así que si Dios te lo prometió, tú no te vas a poder morir sin ver esa palabra. Aleluya, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. Una de las cosas que quiero resaltar en este versículo es que el Espíritu Santo, dice la palabra, que le dio la palabra, dice, y el Espíritu, dice, y movido, dice, por el Espíritu vino al templo. Una de las cosas que quiero resaltar aquí es que cuando Dios te da una palabra, Dios siempre te va a mover de tu comodidad. Dios siempre te va a mover de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque Dios no se va a mover en la forma en la que tú has estado siempre. Muchas veces nosotros nos acomodamos y Dios nos da una palabra y nos dice, mira, yo tengo esto para tu vida, y nos acomodamos y nos sentimos bien. Pero siempre Dios, cuando trae un cumplimiento a una palabra, Dios te va a mover. Dios te va a mover de la comodidad. ¿Está aquí o no? Cuando Dios te da una palabra, te va a mover de estilo de vida. Cuando Dios te da una palabra, te moverá de un estilo de vida a otro estilo de vida. Te va a mover de un ambiente a otro ambiente, de una casa a otra casa. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, comienza sacándote de donde estás para llevarte a un lugar mejor. Note, siempre Dios hace eso. Dios nos sacó a este pueblo de un lado a otro lado, y no nos sacó para empeorar, nos sacó para mejorar, y nos lleva de un lado a otro lado, y luego de ahí nos saca y ahora nos envía aquí. Ahora, ¿por qué nos envía aquí?
porque siempre que Dios lanza la palabra, te va a mover, te va a incomodar. A veces tenemos que tener, Dios va a probar la palabra y te va a decir, la palabra que te di te la voy a probar. Vas a tener que caminar en fe, vas a pasar esto, vas a pasar aquello, pero como quiera va, te la voy a cumplir a su tiempo. Alguien tiene que alabar a Dios, porque la palabra que Dios te dio, te la va a cumplir tarde que temprano. Así que Verónica, no te preocupes por eso. Dios te dio la palabra, Dios te la va a cumplir. Él va a traer lo que tú estás necesitando, lo que tú estás anhelando. Así que no importa cuántos brujos se levanten, no importa con los diablos que se levanten, tú tienes una palabra, y por lo cual la palabra que se te dio, ni la muerte te va a poder tocar hasta que no veas lo que tú pediste y anhelaste, y el Señor te lo concedió. Está concedido. Dios a su tiempo traerá lo que Él te prometió, porque Él no es mentiroso. Él cumple su palabra. Estamos aquí. Entonces, ¿qué hace? Dios siempre nos mueve. ¿Para qué, pastor? Para bendecirte. Por eso muchas veces nos sentimos cómodos en un lugar y Dios me dice, yo te quiero bendecir, y tú, no, aquí estoy bien. Dice, cabezón, te quiero bendecir. Eso que estás no es nada para lo que yo te quiero dar. ¿Y qué hace el Señor? Nos incomoda. Y si nos sentimos incómodos, cómodos, Dios dice, ok, no te quieres mover, yo mismo te voy a mover. ¿Y qué hace? Te empieza a incomodar, te empieza la prueba, te empiezan a rodear los brujos, te empieza el diablo. Entonces, ¿qué hace? Te incomoda. ¿Para qué? Para que te levantes y empieces a avanzar. Estamos aquí. Entonces, eso es lo que hace. Te pasa a otro lugar porque quiere bendecirte. Dios sacó a Abraham de un lugar y le dijo, mira, yo quiero bendecirte, pero aquí donde estás no te puedo bendecir, porque la bendición no es para ellos, es para ti. Ay, alguien tiene que alabar esa. Alguien tiene que tomar esa palabra. La bendición es para ti. La bendición es para ti. Por eso Dios te tiene que mover, porque dice, te voy a mover, porque si te quedas ahí no vas a tener la bendición. Te tengo que empujar. Por eso Dios lo hace. Por eso Dios nos incomoda. Por eso Dios hasta hoy, y va a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en este lugar. Al rato Dios nos va a decir, te quiero en otro lugar. Te quiero en otro lugar, levántense. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo? Levantaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a tomar una tierra, y que ese a Dios los trajo por el desierto. Pero ¿qué hizo? Los movía. Y el pueblo, que hacía? Criticaba. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que caminar tanto? Empezaron a murmurar. ¿Y qué hizo el Señor? ¿La palabra se cumplió? Sí, porque la había declarado. ¿Y qué hizo el pueblo? Retrasó 40 años por estar murmurando. ¿Sabe? El Señor le estaba diciendo, te quiero incomodar. Ay, es que a mí me gustan los ajos, y me gustan las cebollas, y me gusta lo que hay allá en Egipto. Y el Señor le dice, cabezón, si yo tengo una tierra mejor, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que te voy a dar donde hay abundancia. Y ellos se quejaban, atrasaron la promesa, pero Dios la cumplió como quiera. ¿Estamos aquí o no? Entonces, Dios tiene esa palabra. Dios va a cumplir su palabra. Él no puede mudar su palabra. Dios siempre nos va a incomodar para movernos de lugares estériles. Quizás teníamos un lugar estéril y Dios dice, te voy a incomodar. ¿Por qué? Porque tu esterilidad hoy va a acabar. Simeón estaba esperando la promesa. Le dice a Simeón, aquello que has pedido, sí, hoy lo vas a ver. Hoy lo vas a ver. Imagínense el Espíritu Santo viniendo sobre Simeón. Simeón, ¿te acuerdas que te dije? Sí, que te iba a dar la familia. Sí, pues hoy es tu día. Hoy lo vas a ver. Simeón, ¿te acuerdas que te dije que te voy a llevar a las naciones? Sí, pues hoy es tu día. Hoy vas a ir. Tarde que temprano Dios traerá la palabra. Nosotros estamos esperando una palabra, pero aquí estamos como Simeón. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. No importa lo que van, no importa si el diablo se levanta, si los brujos se levantan, si la enfermedad viene. Tienes que decirle, enfermedad, te tienes que ir, porque hay una palabra. Mira, diablo, no importa cuánto le estés dando, yo tengo una palabra. Te vas a tener que dar la vuelta y te vas a tener que ir, porque el cumplimiento de mi palabra viene sobre mi vida. Viene sobre tu vida.
Simeón, ¿te acuerdas que te dije que te iba a dar una casa? Sí, hoy es el día. Ay, alguien alabe al Señor. Simeón, ¿te acuerdas que te dije que iba a hacer esto? Que te iba a dar un negocio. Sí, Señor, llevo 20 años esperando. No importa, hoy te lo doy. Ay, Padre, hoy te lo doy. Hoy te lo doy. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es el cumplimiento de tu palabra. Dice la palabra del Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Note, no vuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios te ha dado una palabra. ¿Y qué es lo que te digo? Que Dios la va a prosperar en ti. No volverá vacía. Dios te prosperará. Por algo el Señor nos movió de un lugar a otro lugar. ¿Por qué? Porque Él dice, te tengo que mover porque te quiero prosperar. Quiero entregarte lo que yo ya tengo para ti, mi hijo, mi hija. Ay, Padre, alabamos al Señor. Su palabra no vuelve vacía. Pastor, ¿por qué? La palabra que Dios lanzó sobre el pueblo de Israel, la bola de cabezones, no quisieron entrar a la tierra por murmurar. ¿Qué pasó? Se murieron todos. Los que entraron fueron sus hijos, pero la palabra, ¿qué pasó? Se cumplió. ¿Entendemos? Cada palabra no vuelve vacía. Si Dios envía una palabra sobre la vida de Cristina y ella no lo toma, no va a volver vacía. ¿Por qué? Porque alguien más va a venir, la va a tomar y le va a decir, si ella no la quiere, yo sí la quiero, cúmplela en mí. ¿Entendemos? Pero nunca regresará vacía a Dios. Prosperará para lo que Él la envió. Créanlo. Créanlo en fe. No importa lo que pasen. ¿Por qué? Porque Dios va a probar su palabra en ustedes. Dios probará la palabra en ti. Lo que Él te dijo lo va a probar. Dios va a probar la palabra en ustedes. ¿Por qué? Porque tiene un cumplimiento. Él lo va a hacer. Y Él quiere asegurarse de que esa palabra se cumpla. Por eso no importa lo que estés pasando. Dios ha dado una palabra sobre tu vida y Dios ha dado una palabra sobre esta casa. Y tarde que temprano se va a cumplir. Le digo, ¿por qué, pastor? Porque yo lo creo. Porque si no lo hubiese creído desde un principio, esto no estaría aquí. Yo no me importa si hay 2, no me importa si hay 3, pero yo sigo cargando una palabra. Y mientras yo la crea y mientras siga caminando en esa palabra, yo sé que Dios cumplirá lo que Él dijo sobre mi vida, lo que Él dijo sobre esta casa, lo que Él dijo sobre tu vida. Y me voy a gozar junto contigo. Cuando vea la palabra cumplida, diré, gloria a Dios. Y le voy a decir al diablo, púdrete, diablo, púdranse brujos, púdranse demonios, porque como quiera la palabra se cumplió con ustedes o sin ustedes. Ay, Padre, alguien alabe al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase de pie. Es una corta palabra, pero tiene peso. Simeón esperó tanto tiempo, pero lo vio cumplido. Dice la palabra que él llegó al templo porque el Espíritu Santo, note, estaba en su casa. Quizás Simeón ni siquiera se podía levantar. A lo mejor era un anciano, ya dice la palabra que era un hombre grande, era un anciano. Quizás no se podía levantar, y aunque no se podía levantar, el Espíritu Santo le dijo, Simeón, quiero que te pares y te muevas. Y diciendo,
porque Señor, ya no me puedo levantar. Simeón, hoy es tu día. Tu palabra se cumple hoy. La palabra que te dice cumple hoy. Y Simeón tomó fuerzas y dijo: yo me levanto y hago esa palabra mía. Y se levantó. Yo no sé si se levantó. La palabra no dice eso. Yo no sé si se levantó en silla de ruedas, o se levantó cojeando, o se levantó en muletas, o se levantó arrastrando. Yo no sé cómo fue, pero cuando llegó dice: y miré a ese niño y lo tomé en mis brazos. Y cuando lo tomé, dice, profeticé sobre él. Y cuando profetizó, le dijo: Señor, hoy he visto la promesa cumplida. Ahora tu siervo puede descansar en paz. Cuando Dios te cumpla la palabra, descansarás. Dios traerá descanso a tu vida y traerá paz. Y glorificarás a Dios. Y dirás y verás: Señor, cuán bueno eres tú. Que a pesar de todo el sufrimiento y de todo lo que he pasado en mi vida, la palabra se cumplió. Dios va a cumplir la palabra. Yo lo creo. Yo lo creo. Y yo creo que aquí no vamos a caber. Y Dios nos va a tener que mover otra vez, porque nos va a dar algo. Porque lo creo. Porque Él lo dijo. No lo dije yo, lo dijo Él. Él lo profetizó. Él lo declaró. Él lo declaró para esta casa. Él lo declaró para sus vidas, mis amados. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Creamos a la promesa. Creamos a la palabra. Ahí donde está, levante sus manos. Yo no sé cómo se encuentra en este día. Quizás esté pasando enfermedad, quizás esté pasando una lucha. Quizás estamos como Simeón. Pero le tengo buenas noticias. Dios va a cumplir la palabra que le dijo. Alabamos al Señor. Ahí donde está, levante sus manos. Levante sus manos hacia arriba. Dígale: Señor, yo sé que veré esa palabra cumplida en mi vida, porque lo creo. He pasado situaciones difíciles, pero lo creo. He tenido problemas, pero sigo avanzando en la palabra. Sigo creyendo la que se cumplirá en mi familia, en mis hijos, en la iglesia. Y seguiremos avanzando, estableciendo tu reino, plantando, arrancando. Señor, lo haremos en ti. Espíritu Santo, renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas hoy. Renueva nuestras fuerzas. Pídaselo de todo corazón. Dile: Señor, quizás como tú, cuando caminaste te cansaste del camino. La palabra dice: quizás yo llevo caminando mucho tiempo esperando la promesa, pero aquí estoy, sigo de pie, sigo avanzando. Fortaléceme, porque yo he de ver la promesa cumplida, como Simeón, como ese hombre de Dios que la miró, que la promesa llegó, a su tiempo llegó, a nuestro tiempo, a tu tiempo llegará la promesa sobre nuestras vidas. La palabra se cumplirá. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos. La promesa y la palabra que lanzaste sobre esta casa, tarde que temprano se cumplirá, y la esperamos con gozo, avanzando, creyendo, trabajando.
porque esa palabra no volverá vacía, sino será prosperada para aquello que le enviaste, Señor. Señor, en este momento, que tu palabra corre, que tu palabra fluya, que tu palabra se cumpla. Declaramos sanidad, declaramos milagros, declaramos, Señor Padre, prodigios. Mientras se predica tu santo nombre, Señor, que las señales nos sigan, que las enfermedades se vayan, que las dolencias se vayan, que la gente sea sana, libre de toda opresión demoníaca. En el nombre poderoso de Jesús, establecemos tu reino. Tu reino se ha establecido. Creemos a tu palabra. Aleluya.